El mensaje de hoy, mientras los chicos se acomodan, tiene por título Armado hasta los dientes. ¿Alguna vez usaron esa expresión? Estoy armado hasta los dientes. ¿Qué significa estar armado hasta los dientes? Que está tan brava la situación que hasta en los dientes tenemos armas. Hay algunos que tienen aparatos, esos ya están armados hasta los dientes. Yo cuando era chiquito tenía aparatos y me decían mandíbula mecánica y yo los mordía con la mandíbula mecánica y ganaba. Pero armado hasta los dientes. Y sin que lo busquen ustedes, quiero empezar con un versículo que siempre me llamó la atención. Me acuerdo una vez, lo compartió Joan en un discipulado y desde ahí lo tomé como propio, como personal. Y está en Primera de Crónicas 12, 32. Y en ese momento está la Biblia narrando todo lo que David contaba como ejército. Y había 40.000 de tal tribu, 50.000 de tal tribu que eran grosos con las espadas. Pero miren lo que dice Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si ustedes leen toda esa parte de Crónicas 12, van a ver lo que yo les digo. Empieza a hacer una descripción del ejército de David, pero en un momento dice que de tanto 40.000 y 50.000, había 200 que eran ¿qué? Entendidos en los tiempos. Iglesia, ¿somos entendidos en los tiempos? ¿Sabemos leer el tiempo que estamos viviendo? Siempre se habló de que el cristiano vive en un contexto de guerra y de lucha, pero si entendemos los tiempos, vemos que hoy nuestra fe está siendo atacada. ¿Sí? Yo hoy puedo ir a canal, ¿qué canal les gusta? ¿Qué canal ven de noticias? TN, C5N, lo que sea. Yo agarro un móvil y digo, hola, me llamo Leandro Ferreiro porque mis padres me pusieron ese nombre, pero yo me considero Camila Ferreiro. Siento que nací en un cuerpo equivocado, ¿sí? Por eso lo estoy cambiando con la gordura, pero yo me siento mujer y siento que no soy Leandro, que por más que tengo toda la fisonomía de un hombre, me siento mujer. ¿Y qué van a poner en los comentarios abajo? ¡Qué valiente! ¡Cuán groso que sos! O grosa, o grose, como quieran. Te admiramos, sos una genia, luchá por tus sueños, vamos y cambies tu sexualidad. Si agarro y digo en un Instagram Live con muchos seguidores o por YouTube, pongo un video donde yo me siento Leandro Ferreiro, pero y lo que digo es verdad, está pasando en el mundo, me siento que tengo 8 años y considero que tengo derecho de ir a una escuela a estudiar en la primaria. Mucha gente va a decir, lucha por tus sueños, perseguí tus sueños, lo vas a lograr. Ahora, si yo me planto dentro de una cámara de televisión o en una red social a decir, siento que soy hijo del Dios Altísimo, hecho a su imagen y semejanza, van a decir ¿qué? Oh, salí de acá, crees en tu amigo imaginario. ¿Qué es lo que dicen? Nos atrasás, dejá con tus pensamientos retrógrados de querer modificar nuestra sociedad porque estamos evolucionando, porque es así. Nuestra fe es atacada. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces, si nosotros empezamos a entender que estamos en una batalla, ¿y cuántos ven películas de acción, películas bélicas, películas de guerra? ¿Los soldados cómo van? ¿Sí? Una musculosa, con crocs, con medias. ¿Hay algo más horroroso que las crocs con medias? Pero bueno, ¿van así vestidos a la batalla? No, tienen una vestimenta. Y si yo los pongo, miren, tengo que buscar el versículo porque en 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, ojo, que el enemigo anda como león. Y si yo te pongo acá,
ahora le digo, José, cerrame la puerta que entren los 80 leones que traje preparado para el día de hoy. ¿Cómo los enfrentarías a los leones? Que están hambrientos. ¿Con un churrasco de esos grandes de los dibujitos animados? ¿Se lo tirás y te vas corriendo para el otro lado? ¿Con un muñequito eso de masticar que le compras al perro, casi cuchu, cuchu, cuchi, así? ¿O te pones una armadura con una espada, un palo? Porque la Biblia nos dice que aparte de estar en una guerra, ya tenemos una vestimenta preparada para esa guerra. ¿Sí? Así que ahora sí te pido que me acompañes a leer Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Por título tiene la armadura de Dios. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Gracias, papá, por esta mañana, por este tiempo que hemos apartado para darte culto, para darte gloria, para darte honra, para darte adoración. Pero en este momento sincronizamos nuestros oídos espirituales con tu voz para poder escuchar el mensaje que has enviado en esta mañana. Señor, pon en mi boca palabras que vengan desde el cielo, desde lo alto, y que toda palabra humana quede deshecha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que tenemos que entender es que esta batalla ya está ganada. ¿Cuántos saben que esta batalla ya la ganamos? Porque somos vencedores en Cristo. Pero por más que la batalla esté ganada, no significa que tengamos que descuidar esa victoria. ¿Por qué, iglesia? ¿A quién le gusta el fútbol? Hay veces que ves un partido que va cómodo 3-0 y ¿qué hace el equipo? Me relajo. Y de repente, ¡pum!, se lo dan vuelta 4-3. ¿Por qué? Porque por más que la victoria estaba asegurada, vos no te defendiste y no estabas preparado para lograr y conseguir y agarrar esa victoria que te ha sido dada. ¿Por qué digo que la victoria ya fue dada? Porque dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de la fuerza que proviene de Dios. Y sabemos que Dios es el Dios de los ejércitos. Entonces la victoria ya es nuestra. Pero dice, pero vestíos de toda armadura. Dice, ponete alguna de las cosas. No, de toda la armadura. Yo le pedí a ese que me muestre algunas imágenes. Y cuando pensamos en la armadura, esa armadura que nos tenemos que vestir, pensamos en esta armadura. ¿No? ¿No se les viene esa imagen a la cabeza cuando leían? El tipito con el metal, así, tipo corazón de caballero. Pero esta no es la armadura que describe Pablo. ¿Sí? La armadura que describe Pablo es la que viene ahora. ¿Ven? Esa es la armadura. No era todo de metal. Tenía diferentes materiales, tenía diferentes herramientas. ¿Sí? Vuelvo a poner la anterior. Fíjense, un escudo chiquitito, la espadita, y pensamos que con eso vamos a ir a salir a luchar. Pero no, la guerra necesita de esta armadura. La otra, esta. ¿Sí? Entonces ahora vamos
a describir esta armadura y qué significa en el mundo espiritual, en tu realidad cotidiana, en tu día a día, vestirte con esta armadura. ¿Qué es lo primero que dice el apóstol Pablo en Efesios? Que tenemos que vestirnos con ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras traducciones te dicen con el cinturón de la verdad. ¿Y cuántos usan cinturón? ¿Para qué lo usamos? Para que no se nos caigan los pantalones. Los que estamos gorditos a veces no necesitamos cinturón porque el pantalón se sostiene solo, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo usamos? Para combinar el cinturón con los zapatos, ¿sí? Si te vas a ir a una fiesta, un casamiento o una fiesta y vas con tu mujer a comprar, dices, no, me tengo que comprar un cinturón. Y es la peor decisión. ¿Por qué? Porque después te tienes que comprar una cartera para que combine con el cinturón y unos zapatos que combinen con el cinturón, ¿sí? Hoy es un ornamento el cinturón. Pero en la armadura que estamos viendo, el cinturón era lo más básico. ¿Por qué? Porque debajo de esa armadura lo que tenían era una vestimenta primaria, una túnica, ¿sí? Es como cuando vas a trabajar en invierno y te vas con la camisa, la corbata, pero abajo de la camisa, ¿qué tenés? La remera que usás de pijama, ¿sí? O como cuando se usaban antes las musculosas esas que usaban los hombres, una ornamenta primaria, pero a diferencia de ser adherida al cuerpo, esa túnica era suelta. Era una túnica que era suelta, no tenían slim fit en la época de Pablo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Dice, ceñidos vuestros lomos. Miren, yo estuve buscando el verbo ceñir en la Biblia y aparece en varias oportunidades, pero 4 de esas es cuando da instrucciones para salir de Egipto, les dice que se ciñan los lomos. Cuando Jesús habla de su segunda venida, también dice estén ceñidos. Hay 2 salmos que hablan de ceñir el cuerpo de nosotros en el poder de Dios. Y en Primera de Pedro dice ceñir nuestra mente con fuerza. ¿Qué significa estar ceñidos? Significa eso que nadie ve. Significan tus convicciones. Significan tus creencias. Por eso dice ceñidos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Es eso que nos identifica. Yo a veces no soy este Leandro que está con una corbata, una camisa y un pullover, ¿sí? Por ahí si van a mi casa un domingo antes de que yo me prepare para el culto, me van a ver con los calzoncillos largos, que dormí, y con la remerita de pijama. Ese es el Leandro original. El que ve mi hija cuando me levanto de la cama con las pantuflas para ir al baño. El que ve mi esposa cuando vengo del baño para vestirme. Esa es mi identidad, lo que nadie de ustedes puede ver. Y acá la palabra de Dios está diciendo que nos ciñamos esa ornamenta primaria con la verdad. ¿Por qué? Porque imagínense que yo estoy yendo en una batalla, combate cuerpo a cuerpo, y no estoy ceñido, y de mi armadura sale túnica que no está firme. Puede ser una herramienta que utilice el enemigo para derrotarnos. Fíjense, en una pelea, yo cuando quiero tomar recaudo, pero cuando era preceptor en una escuela, tenía 4 o 5 alumnas que iban con un rodete ajustado, pero ajustado así, pero bien tirante, el pelo bien peinado para atrás y un rodete. Y me acuerdo, les pregunté, chicas, ¿por qué usan ese peinado tan apretado? No, porque si nos agarramos a las piñas, las mujeres te tiran del pelo. Entonces cuando tenés el rodete apretado, no te pueden pelear. Ese mismo principio aplica para estar ceñidos. ¿Cómo está ajustada tu fe en tu interior? ¿Está ajustada en la verdad del Señor o tenés cabos sueltos, cosas libres que todavía no están afirmadas? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos ese cinturón que nos ajusta y que nos da la realidad de la que tenemos. Iglesia, ceñid vuestros lomos. El segundo, dice coraza
de justicia. El año pasado me fui de viaje y hicimos una excursión en un castillo medieval. Le voy a pedir a ese que ponga la tercera foto. A ver si se ve. Este es un alumno mío, porque yo me lo quise poner y no me entró. Pero en ese castillo medieval tenían esa cosa plateada que tiene. Era una ornamenta, una coraza que se ponían después, antes del otro escudo que tenían. No saben lo pesada que era. No saben lo... El chico tardó un montón en ponérselo porque no podías estirarte. ¿Por qué? Porque era lo que le iba a dar cobertura a los órganos vitales. ¿Sí? Esto está hecho de metal. Pero la coraza, anteriormente, yo la tengo acá anotado, era una confección pesada de cuero, sin mangas, a la cual se le imponían pezuñas de animales, cuernos, para darle dureza. ¿Por qué? Porque la coraza es lo que cubría el corazón y la parte de los órganos, los intestinos, el hígado, el estómago. Y en la conciencia judía, el corazón estaba relacionado con la mente, por algo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y sobre los órganos era donde se apoyaban los sentimientos y las emociones. Lo segundo que tenemos que tener cubierto es nuestro corazón y nuestras emociones. Nuestra mente y nuestras emociones. El enemigo va a querer generar una atmósfera donde vos vas a empezar a alivianar muchas cuestiones sociales y empezás a poner en duda y empezás a sentir cosas que antes no sentías y empezás a pensar cosas que antes no pensabas, que se alejan de la justicia de Dios. Nosotros al Jesús morir en la cruz del Calvario fuimos justificados y esa justificación la tenemos que defender. Saben que encontré un método de ahorro en mi familia que es ir al supermercado sin Nancy. No, mentira, ¿dónde está Nancy? No, a veces voy con ella y a veces cuando está complicada la situación, porque Martina está enfermo o está durmiendo, voy solo y como hombre que se precia de tal, ¿qué me llevo? Una listota, así. Un rollo de cocina con todo lo que tengo que comprar. Y Nancy me pide que le compre café. ¿A cuántos les gusta el café? A mí me gusta el café. Pero cuando estaba en la góndola del café, empecé a pensar, ¿cuánto hace que no me tomo un café? Tenemos cafetera en casa, tenemos todo. Pero ¿cuánto hace que no me tomo un café? Y empecé a pensar, ¿por qué no tomo café? ¿Viste que te preguntás esas cosas en el... Y digo, claro, porque me hace mal. Pero es rico. Pero lo desestimé. Entonces empecé a pensar y ahí parte de este mensaje surgió de ese momento. Empecé a pensar, por más que me deje un buen sabor en la boca, a la larga me termina haciendo mal. Esto lo aplico con el café, pero no así con otras comidas. Los que me conocen saben que tengo una pasión por el salamín. Me encanta el salamín picado fino. Pero a la larga me hace mal. Entonces por ahí, si estamos terminando de comer en casa y Nancy me dice, mi amor, ¿nos hacemos un cafecito? No, a mí, prepárame el mate. Y mientras ella toma el café, yo tomo mate y no, porque después me hace mal y me cuido. Pero si antes de comer, Nancy me dice, mi amor, prepara una picadita y pone el salamín, uno, con mucho queso, para que ni se dé cuenta que lo como. Bueno, 2. El fin de semana pasado me comí medio salamín. No saben cómo estuve en la semana, hermoso. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de eso. Se encarga de debilitar tu coraza. Se encarga de alivianar lo cotidiano, lo que te rodea, para que empieces a darte licencias que van en definitiva a afectar tu corazón y tus emociones. A veces empezás a darte concesiones espirituales que a la larga lo que hicieron fue debilitar la coraza que protegía
tu corazón y tus emociones. Entonces, a la hora de salir a la batalla, obviamente, ¿cuántos creemos en las bases sólidas del Evangelio? Todos. ¿Estamos todos ceñidos? Sí, estamos ceñidos, pero ¿cómo está tu coraza? ¿Qué licencias espirituales te estás dando? Nos pasa mucho a los que consumimos series de televisión, que terminamos viendo y avalando cosas con nuestros ojos que quizás hace un tiempo nos parecían reprensivas. Y cuando hablo de eso me refiero ayer hablábamos en la reunión de líderes, lo decía Claudio, hoy no podés ver una serie sin estar expuesto, una serie de las 9 de la noche de Canal 13, sin estar expuesto a realidades que el Señor está en contra de esas. Y nosotros, ¿qué hacemos? Las tomamos como naturales. O a veces vemos películas con escenas de desnudez o con escenas de sexo. Y lo que hacen es cargar nuestra mente. ¿Y qué es la mente para la concepción judía? El corazón. Y lo que hace es debilita tu coraza. Y después, Leandro, es un capítulo. Sí, y después tu mente, ¿a dónde se queda? Me acuerdo hace mucho tiempo, el pastor y Abel también siempre lo decían, que las imágenes que entraban a nuestros ojos, ¿cuántos años tardaban en irse? 10 años de la mente. ¿Y saben lo que es peor? A los que son padres, a veces esas cosas las vemos al lado de nuestros hijos. Y estamos generando una coraza débil en la vida de la gente que está alrededor nuestro. Entonces, ¿estamos ceñidos los lomos? ¿Estamos vestidos con una coraza fuerte de justicia? Cuando no tenemos la coraza, empezamos a perder el gozo, empezamos a perder el fruto y empezamos a quejarnos con Dios. Lo tercero que dice Efesios es que tenemos que usar el apresto de la paz. ¿Qué significa apresto? No es lo que le pones a la camisa para que te quede el cuellito duro. Era el calzado. Y así como hablamos del cinturón, hay calzado para diferentes ocasiones. Yo, por ejemplo, si hoy hubiese venido a predicar con crocs y medias, el pastor me decía, Leandro, te equivocaste. Así no se viste una persona que va a predicar. Pero si yo, miren lo que me pasó. Todos los últimos, yo trabajo en una escuela y el último día de gimnasia, antes de las vacaciones de invierno y antes de las vacaciones de verano, voy a jugar a la pelota con los chicos. Voy a correr en una cancha sin tocar una pelota con chicos de 17 años. Y este año me olvidé el bolsito con los botines y con la ropa y me puse a jugar con los zapatos. La primera pelota que pateé, dije, no juego. ¿Por qué? Porque estaba yendo con estos zapatos a jugar al fútbol. Hace mucho tiempo me acuerdo que Pablo, pedí permiso para contarlo, se había comprado unos botines, ¿sí? Pero no se dio cuenta que eran botines con tapones. Y fuimos a jugar acá. ¿Cuántos conocen el Rosales Villaje? Aquel que está acá en Saurigues. Todo hombre que se precie que nació en Palomar tiene que haber ido a jugar ahí. La cantidad de veces que se cayó Pablo en ese día, yo perdí la cuenta en la 23 más o menos. Porque claro, él no estaba calzado con el calzado acorde a la situación que tenía que estar. Es como querer ir a escalar sin tener esos zapatos que tienen unos ganchos acá. Porque cada calzado es acorde. No podés ir a jugar al fútbol con zapatillas de correr, ni podés ir a correr con tacos altos. No podés venir a una fiesta con botines, como tampoco podés ir a jugar al fútbol con zapatos de vestir. Porque cada calzado está preparado para un momento. Ahora, ¿qué dice que tenemos que calzarlos? Con el calzado de la paz, con el apresto de la paz. En esa armadura que vimos hoy, el soldado tenía que tener un calzado acorde, porque por ahí tenía que correr, por ahí tenía que trepar una montaña, por ahí eran como unos botines especiales que tenían uñas de animal clavados en las suelas para poder incluso pararse firme en la batalla y luchar cuerpo a cuerpo con la persona que le oponía.
¿Y por qué el apóstol Pablo nos dice que ese calzado de guerra tiene que ser calzado de paz? No de paz, del evangelio de la paz. Cuando estás calzado, cuando tus pies están firmes, ¿no te pasa que estás en paz? ¿No te pasa que cuando una zapatilla te queda cómoda, te sentís seguro para caminar? ¿No te pasa que si tenés una zapatilla un talle menos, no podés pensar en otra cosa que en tu dedo gordo achicándose así? Por eso habla del calzado del evangelio de la paz. Cuando tus bases están sólidas, ninguna situación alrededor va a hacer que tus pies caigan, porque estás calzado con el calzado adecuado. Te pusiste los zapatos que corresponden. ¿Y saben qué pensaba cuando escribí esta parte ayer? Pensaba en Pedro y Juan contra el Sanedrín. Cuando se acercan y le dicen, le dijimos que no prediquen más en el nombre de ese tipo. ¿Y qué le dicen Pedro y Juan? Delante de todo el concilio que estaba a punto de apedrearlo o hacerle algo. ¿Qué le dicen Juan y Pedro? Es mejor hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres. Así que nosotros vamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. Esa paz me refiero. A veces tenemos sólidas las bases, lo que nos identifica, tenemos una buena coraza, pero nuestro calzado nos hace tambalear. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de poder defendernos en el momento de la batalla. Ayer con Nancy nos pusimos a ver un par de videos de gente opinando, gente cristiana opinando a diferentes temas, y claro, los pasaban por encima, porque no estaban firmes sus convicciones. No estaban bien plantados lo que ellos creían. Ellos creían, como ayer el pastor nos decía. Ayer el pastor, ¿cuántos vinieron a la reunión de líderes? ¿Cuántos líderes no vinieron? Se pierden hermosas reuniones cuando no vienen a las reuniones de líderes. Pero ayer el pastor en la reunión de líderes nos decía, si ustedes se van a plantar en la sociedad, ¿basados en qué? En la palabra de Dios, en el evangelio, en los que nos dio identidad, Satanás no te va a poder derrotar nunca, porque el Señor pelea por vos. Ahora, cuando vos no hablás el lenguaje de Dios y querés defender cosas que no son de Dios, ahí es donde empezamos a cometer aberraciones y donde nuestros pies empiezan a resbalar, porque lo que tenemos que hablar siempre es con el evangelio de la paz. Nuestras bases sólidas. Vamos al elemento que sigue, el escudo de la fe. Saben que en la batalla había dos tipos de escudos. Uno más cortito que medía 2 pies. 2 pies serían 2 pies de ancho, serían aproximadamente unos 70 centímetros. Y menos de 1 metro de alto, que eran para los que iban al frente de la batalla. Cuando el ejército marchaba, estos llevaban el escudo y se ponían adelante. Ahora, cuando el ejército se plantaba, en las guerras de la época que estamos hablando, el enemigo solía tirar flechas prendidas a fuego. ¿Para qué? Primero la flecha para que lastime y el fuego para que queme. ¿Sí? Y si por ahí le erraban algo, por ahí prendían fuego la zona y tenían un mal mayor. Entonces, ¿quiénes pasaban al frente en ese momento? Los soldados con unos escudos altos, curvos, que protegían y hacían como una coraza más grande para evitar ser lastimados. Este es el escudo, porque fíjense lo que dice la Biblia. Dice, el escudo de la fe, esperen que lo encuentro, para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Dice que algunos escudos estaban como bañados con agua para que cuando se clave la flecha en el escudo se apague inmediatamente. ¿Y por qué habla del escudo de la fe? Por 2 cuestiones. Primero, porque ¿qué tenés que tener para agarrar un escudo? ¿Dónde agarra? ¿De las puntas? No, tienen unas cintas de cuero, tenía en ese momento, donde el soldado se agarraba. Y cuando habla del escudo de la fe, habla de lo que hablé al principio,
de las razones básicas por las cuales creemos, los principios de nuestra fe. No, habla de la fe personal que vos tenés que tener en cuanto para con Dios, que habla de tu historia con Dios, que habla de las promesas que Dios puso en tu vida, que habla de las palabras que el Señor derramó sobre tu vida. Entonces, lo primero que hacía el soldado era agarrarse del escudo. Y esa fe era la que protegía al soldado de los dardos del maligno. El otro elemento, el casco de la salvación. El casco de la salvación era, como vimos acá, cubría la parte más fuerte, la mayor parte de la cabeza. Y era donde pasaban. Un soldado que golpeaba en su cabeza era un soldado que estaba caído, porque ya no tenía la capacidad de tomar decisiones ni la capacidad de pensar, porque el dolor infligido del cuello por arriba es lo que determina a veces las posibilidades que tenemos de movernos. Entonces, cuando lastimaban la cabeza, el soldado quedaba herido. Entonces, es tiempo que también nos pongamos un casco que cubra las decisiones que tomamos. Qué bueno que en este tiempo de persecución la iglesia se plante y podamos tener un curso de administración, donde nuestro intelecto está siendo desarrollado, porque no es solamente venir al culto y dar gloria a Dios, también tenemos que dar gloria a Dios con nuestra administración, con lo que proveemos a nuestra familia. Entonces hay que estar cubiertos en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Y por último, y los hice cortitos porque quiero detenerme un poco en esto, en la espada del Espíritu. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a hacer un breve repaso. El cinto, que son lo que nos fundamenta, las convicciones, la verdad, lo que creemos. La coraza, la cobertura de nuestra mente y de nuestras emociones. El apresto de la paz, la firmeza con la que caminamos. El yelmo de la salvación, el casco de la salvación, que es poder discernir y entender los tiempos que estamos con una preparación. El escudo de la fe, que es agarrarnos de las promesas de Dios ante los dardos del enemigo. Pero la espada. Acá Hebreos dice que la espada es cortante y tiene dos filos, no uno, dos filos. Te pido que me acompañes a una historia bíblica. Vamos a 1 Samuel 13, del 17 al 22. Primera de Samuel 13, del 17 al 22. Y te pongo un poco en contexto. El pueblo de Israel había querido tener un rey. Israel era una sociedad teocrática. Dios era el rey. Pero el pueblo quería reyes, como otros pueblos vecinos, y Dios le manda un rey. ¿A quién le manda? A Saúl. Saúl tenía gran porte, tenía fuerza, tenía altura. Samuel se manda un primer error muy, muy grande. Tenía que esperar que venga Samuel. Saúl tenía que esperar que venga Samuel para poder levantar adoración al Señor. Y como Samuel no llegaba, Saúl ofrece holocausto y llega Samuel y lo reta. Pero me llama la atención lo que pasa en 1 Samuel 13, del 17 al 22. Después de que pasa esta situación, dice: y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle, de Seboim hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho:
para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. ¿Saben en qué época pasó esto? Cerca del año 1000 y pico antes de Cristo. ¿Cuántos les gustaba historia en la escuela? Estudiamos las edades, ¿se acuerdan? La edad de piedra, la edad de bronce. Esto está entre medio de la edad antigua y de la edad de hierro. Y en la edad de hierro, donde el hierro era el avance tecnológico del momento, el ejército de Israel, ¿qué no tenía? Herreros. No tenía herreros. ¿Y a dónde mandás a afilar tu espada? Al herrero. En Efesios, Pablo nos pide que tengamos la espada que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es cortante como arma de doble filo. ¿Sí? Todos leemos la palabra, todos conocemos la palabra. Pero ¿qué pasa si en el momento que estamos en el campo de batalla, estamos como el pueblo de Israel? Con una espada sin filo. ¿Qué es una espada sin filo? Un palo. ¿Lastima lo mismo? No lastima lo mismo. Y mira lo que pasó en el versículo 23. En el versículo 23 dice: y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Es decir, que los filisteos invadieron el terreno de Israel. ¿Por qué? Porque de todo el ejército, solo 2 tenían la espada afilada. Entonces quiero que pensemos un poquito, iglesia. Quizás es la primera vez que escuchás de la armadura de Dios. Quizás como yo, antes de preparar el mensaje dije, ¿otra vez voy a predicar de la armadura de Dios? ¿Cuántas veces habló de la armadura de Dios? Ya sé que tengo que tener todas las herramientas, las tengo puestas. Yo me considero una persona que tengo el cinturón de la verdad, me considero que estoy cubierto con una coraza de justicia, tengo el casco de la salvación, tengo el escudo porque creo en las palabras de Dios y que el Señor, tengo todo. Pero todo lo de antes es de defensa. El casco me protege, el escudo me protege, la coraza me protege. ¿Mi espada? ¿Cómo está mi espada? ¿Cómo está mi espada? ¿Cuán actualizada está mi espada? ¿Está afilada constantemente? Mientras preparaba eso me acuerdo una historia que contó yo era adolescente, el pastor Omar, acerca de, o no sé si fuiste vos, Luisa, acerca de un relojero, de un pueblo, donde solamente una persona había cuidado el reloj y le había dado cuerda y le había puesto aceite a ese reloj. Y era el único reloj que funcionaba, porque todo el pueblo contaba con el relojero. Pero algo le había pasado al relojero y había una sola persona que había encargado de cuidar y de mantener ese reloj que funcione. Y acá empiezan nuestras derrotas. Si yo te digo, ¿a quién vas a enfrentar si tenés que pelearte cuerpo a cuerpo? ¿Al que tiene una espada sin afilar o el que tiene la espada afilada? Yo voy al que tiene la espada desafilada. Anda vos con el otro. El enemigo está derrotado. El enemigo está como león rugiente. Pero la victoria es nuestra. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice: vestite con toda la armadura. Y esa toda armadura incluye tu espada. ¿Cuánto hace que no llevas tu espada al herrero?
¿Cuánto hace que tu espada dejó de tener filo? Y cuando habla de la palabra de Dios, no habla nada más de la Biblia, Habla de la palabra de Dios impuesta también en tu boca. Mira lo que dice Hebreos, volvemos a leerlo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es así efectiva la palabra de Dios en tu vida? ¿Es así de efectiva? ¿Penetra, corta o solamente golpea? ¿O solamente lastima con un moretón? Es tiempo, iglesia, que acerquemos nuestra vida hacia el herrero. Porque miren lo que pasaba al no tener herrero el pueblo de Israel. No solamente no podían pelear, sino que tampoco podían arar y tener alimento. Tampoco podían cocinar porque no tenían para cortar tampoco los animales. Tampoco podían tener fuego porque no tenían hachas para tener leña. Porque cuando el enemigo se encarga de que vos no estés afilado, empezás a ser un soldado de cotillón. En esta mañana el Señor está llamando a afilar tu espada, a acudir al herrero, a poder presentarse y decir: Señor, me siento un soldado de museo, pero en esta mañana me presento delante tuyo con mi espada, para que al calor, para que al tu martillo, para que con tu trabajo puedas moldearla y volver a darle filo a lo que por tanto tiempo estuvo desafilado. Entonces ahí empieza, porque como dijimos, estamos en un tiempo lleno de grises, donde todo está bien. Pero cuando se plantan hijos de Dios, con lo blanco y lo negro de Dios, es donde empieza a haber victoria. La palabra de Dios dice que el pueblo gime por la manifestación de los hijos de Dios. Necesitamos hijos de Dios con la espada. Gente que se anime a hablar. Gente que se anime a decir las cosas que nadie dice. Gente que se anime a poder incluso en su casa proclamar palabra de Dios. Que es cortante como espada de dos filos. Que penetra, que rompe y que lastima. No a la gente. Porque dice que nuestra lucha no es contra hombres, sino es contra espíritus, contra potestades, contra principados. Es una guerra espiritual. Y mira tu espada. Hoy te pido, iglesia, mira tu espada. ¿Cómo está tu espada? Insisto, cuando ayer preparaba la prédica, incluso yo veía que a veces mi espada está desafilada. ¿Alguna vez intentaste cortar carne con un cuchillo sin filo? Todos tenemos cuchillos sin filo en casa y te pone nervioso, te saca de tu eje. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su objetivo. Porque tiene que cortar y no corta. Un cristiano con la espada sin filo es eso. Un cristiano que no pincha ni corta. ¿Venís a la iglesia? Sí. ¿Cantamos? Sí, cantamos. Pero tu vida es una vida de derrota porque sos un cristiano que no pincha ni corta. Y en esta mañana el Señor nos está llamando a que hagamos una filita delante del herrero de los cielos para afilar nuestra espada. ¿Cuántos quieren ser cristianos que pinchan y cortan? Yo quiero ser un cristiano que pincha y corta. Que cada vez que mi palabra, que mi boca se abra, y no acá en la iglesia, porque acá en la iglesia es fácil, en lo cotidiano. Cuando tengo que bendecir en mi casa, cuando tengo que bendecir en mi trabajo, cuando se plantea una discusión de un tema coyuntural como el aborto que está ahora, que mi palabra sea una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque entiendo que no es mi palabra, es la espada desenvainada que tengo para ir a la batalla y hacer que esa palabra rompa
y lastime con amor, demostrando siempre el amor de Dios.